es el segundo tema que vamos a llevar, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, la hipertensión arterial considera que la presión arterial es de 140 la sistólica y la mínima como 90. Se define como presión arterial habitual cuando las presiones superan estos límites en mayores de 18 años. Además que valora un estado de un riesgo cardiovascular. Si su presión está en 120, 80, 160, está dentro de los parámetros normales. Depende del biotipo de persona que haya, si es longilíneo, brevilíneo o mesomorfo, también incluso llega a variar las presiones arteriales. Los pacientes longilíneos por lo menos tienen presión, como dicen, tengo presión baja en los lados, ¿no? Y evidentemente su presión son 100, 60, pero el estándar que uno tiene que tener es tener que esa presión no suba de lo que es 140, 90. 140 sistólica y 90 la distólica. Hola, ya entró Robert. Robert, ¿estás en la charla? Bueno, la hipertensión arterial sigue siendo el factor de riesgo más frecuente, fácilmente detectable y reversible. ¿Por qué sigue siendo más frecuente? Más frecuente porque después de ciertos años, de cierta edad, a los 40 años, se empieza a desencadenar un problema que se llama problema de síndrome metabólico o el síndrome X, que va muy relacionado con lo que es la hipertensión arterial, factores coronarios y factores como intolerancia al azúcar, a los carbohidratos, ¿no? Es fácilmente detectable. ¿Por qué? Porque ustedes al utilizar un estetoscopio y un tensiómetro, ustedes pueden hacer la lectura. Los medios tecnológicos han hecho que incluso utilicen a través de un brazalete y le pueda decir su presión arterial según la Organización Mundial de la Salud, cuánto es la presión arterial, entonces lo normal. Entonces incluso si tiene que interpretar, la máquina lo interpreta de acuerdo a la toma de presión. Por eso es que es fácilmente detectable. Reversible, reversible en el sentido de que se puede trabajar con factores que puedan ser modificables, por ejemplo el estrés, por ejemplo el uso de santinas como las cafeínas, como los energizantes, los Red Bull, la coca, incluso la culico de coca. Entonces, la obesidad son factores reversibles. ¿Cuáles son los factores, por ejemplo, que hacen que estos pacientes lleguen a tener hipertensión arterial? Los infartos por miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, disección de aorta y enfermedad arterial periférica. La presión arterial elevada causa actualmente las dos terceras partes de todos los accidentes. Es importante, por eso es que cuando dicen cuide su presión se le va a elevar, usted va a tener una embolia o un derrame cerebral, que es comúnmente lo que la gente común que no estudia medicina pues dice. Y evidentemente tiene mucha razón, porque un paciente que tiene una presión arterial alta y que el ser humano está capacitado para tener esta presión 120, 140, 80, no está capacitado para tener presiones altas. Entonces, en un momento, este paciente o hace un ACV isquémico, ¿ya? Que por ende hace una vasoconstricción y esa zona se deja de regar, se llama ACV isquémico, o simplemente se rompe. Al romperse ese vaso, provoca lo que es un ACV hemorrágico. Entonces, o es un accidente cerebrovascular hemorrágico o es isquémico. Ahora, ¿por qué son accidentes cerebrovasculares? Porque es un accidente. Usted no sabe en qué momento le pasa un accidente. Entonces, a eso se denomina ACV. Y el ACV está muy relacionado, muy de la mano con la hipertensión arterial. La otra mitad de los individuos con niveles menores de presión arterial se llama prehipertensión. Por lo tanto, la presión arterial elevada
elevada sigue siendo la primera causa de muerte en el mundo y uno de los grandes problemas de salud pública en el planeta. Consideraciones generales. A mayor nivel tensional, mayor mortalidad. ¿Qué significa eso? A mayor presión arterial alta, mayor causa de muerte. La presión arterial no es fija, no es que yo me levante ahorita con 120/80 a las 6 de la mañana y yo termine en la noche con la misma presión. No se olvide de que el cuerpo humano es homeostático, o sea, tiene una homeostasis y tiene que saber adecuarse de acuerdo a lo que uno vaya haciendo prolongadamente en el día. Por ejemplo, el ejercicio físico, por ejemplo, hace subir la presión arterial. Evidentemente, como le he dicho, salir de una zona de confort a una zona de estrés donde uno tenga que elevar frecuencia cardíaca, tenga que elevar frecuencia respiratoria, elevar un volumen minuto, un gasto cardíaco, eso hace que aumente la presión arterial. Un estado de estrés, un estado de ansiedad, también puede provocar una elevada la presión arterial. El frío también yo aumentaría el calor. Una digestión pesada, por ejemplo, y dicen, no, yo almorcé a las 2 y después a la 1 o 2 de la tarde me da sueño. Y evidentemente, claro que da sueño porque necesita una mayor circulación a nivel de la circulación esplácnica y eso hace que la presión de normal tenga un poco a bajar esa presión. La carga emocional también, las emociones. Hasta ahí vamos bien. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Factores de riesgo para hipertensión arterial. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que ustedes jóvenes, jovencitas, señoras y señores, hagan problemas de hipertensión arterial? Hay los factores que son no modificables y los factores modificables. Los factores no modificables significa que directamente ya vinieron con este chip para hacer hipertensión arterial. La edad, mientras una persona sea mayor, las arterias y las venas pues prácticamente pierden la elasticidad y con el tiempo llegan a tener hipertensión sistólica. Género, mayormente en hombres y mujeres también se da este género, pero indiferentemente quiénes tienen más presión, hombres o mujeres, se dice que los hombres. El origen étnico tiene mucho que ver. Según los libros, la raza de color oscura, ya la raza africana, tiene mayor riesgo a tener hipertensión arterial. Y aquí nosotros tenemos una gran representación, aquí por la parte de los yungas. Es increíble ver las presiones, como ellos manejan. Manejan presiones de 200, 110. Y la herencia, por eso es muy importante en antecedentes familiares, cuando ustedes van a la historia clínica y preguntan, tu papá, ¿qué tenía? Tu mamá, ¿qué tenía? Los dos eran hipertensos. Entonces tiene una gran cadena y una fuerte genética para que el niño o el joven o el adulto sea hipertenso. Se heredan. Así como los rasgos somáticos, se heredan también las enfermedades. Y con eso uno no puede hacer nada. Es hereditario, eso no se modifica. ¿Cuáles son los modificables? Los metabólicos y lo que es con nuestra sociedad. Fuma, vapea, toma alcohol, no hace una actividad física, le encanta la papas fritas, los nachos, comida hamburguesa, eh, tiene un círculo social muy pequeño, ¿ya? Y donde están metidos todo este tipo de situaciones, pues a la larga le traen problemas de hipertensión arterial. Metabólico. Este tipo de comportamiento que ustedes lo ven va a llevar a un sobrepeso y a una obesidad. ¿Cuándo ha visto ustedes un atleta, por ejemplo, que tome alcohol, que beba, que sea sedentario, que no se cuide y que tenga una buena, eh, que no sea obeso, ¿no? Entonces, la gran mayoría tiene sobrepeso y obesidad. Y esto trae problemas de metabólicos, como son los cuadros de epidemia. Y por ende, se desencadena lo que es la diabetes mellitus tipo 2.
Entonces, para tener un factor de riesgo de hipertensión arterial, no es más que hablar también de un síndrome metabólico, el síndrome X, que aquí ven la parte metabólica que va acompañado bien con la diabetes mellitus, con el problema de la obesidad y con los problemas de lipidemia. ¿Cómo se clasifica la hipertensión arterial? Se clasifica como grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Entonces, 140, 159 se considera grado 1 según la parte sistólica y la diastólica 90, 99. Pero cuando ya es muy grave, tenemos presiones de 200 a 120. Entonces, si la categoría es diferente, se clasifica tomando en cuenta la presión elevada. Y hay una diferencia aquí en esta clasificación que se puede diferenciar entre lo que es una urgencia hipertensiva y una emergencia hipertensiva. ¿Qué es lo más razonable en una urgencia o una emergencia atender? Las dos son importantes, pero la urgencia te da un momento en el cual puedes manejarlo y decir, cambiamos esto, podemos modificar este tratamiento cuando lleguemos a la parte más adelante. Pero cuando hablamos de 200, 120 de presión arterial, 200 sistólica y 120 diastólica, eso es una emergencia. Y por más que ustedes vean a la persona que sea asintomático, no se puede manejar una presión arterial sostenida. Si maneja una presión arterial sostenida en una emergencia hipertensiva, ese paciente tiene la crónica de una muerte anunciada o la crónica de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, son pacientes que con esta presión de muy grave tendrían que entrar en una emergencia y utilizar no los medicamentos que normalmente estamos acostumbrados a tomar, que es enalapril, los sartán, beta-bloqueantes, bloqueantes de los canales de calcio, sino ya antihipertensivos de vía endovenosa, que nos vamos adelantando, que es el uso de la nitroglicerina o los nitroprusiatos que normalmente se medican en la sala de emergencia. Entonces la urgencia no es lo mismo que una emergencia. Una urgencia puede ser 180, 160, 79, 100 en el grado 2. Pero cuando es muy grave y ustedes detectan esta presión, es una emergencia y es indicativo para que la persona ya o el familiar que ustedes tengan tiene que ir a una emergencia, no una consulta. Y no se espera hasta mañana, se va ahora mismo que se va a la emergencia. Porque si usted no hace eso, pues va a llegar a un problema que se llama accidente cerebrovascular hemorrágico, que es lo más común. Eh, Aquí hay algo que se habla de los órganos dianas. ¿Cuáles son los órganos dianas? Los órganos dianas, por ejemplo, son los órganos centrales del ser humano. Por eso dice lesión subclínica del órgano diana, lesión establecida en el órgano no diana. Aquí solamente vamos a resumir todo lo que está en este en 5 partes. ¿Cuáles son los órganos dianas? Cerebro, produciendo accidente cerebrovascular hemorrágico, ah, problemas renales, ya, que aquí lo vemos como entrada de insuficiencia renal, eh, corazón, infarto agudo de miocardio, ya, eh, problemas de retinopatía por hipertensión arterial y problemas de disección aórtica. Entonces, estos son los órganos diana más importantes que nosotros tenemos que ver y los problemas pulmonares que aquí también tenemos que añadir como infarto pulmonar. Hipertrofia ventricular izquierda, engrosamiento de la carótida, un filtrado glomerular más de 60 y los microalbuminuria. Entonces, esto ya nos va a indicar de que esta lesión subclínica van a llegar a establecer una enfermedad cerebrovascular, una hemorragia cerebral, un ACV isquémico. Para evitar que lleguen a dañar estos resultados de estos laboratorios, la hipertrofia se ve por un ecocardio. El filtrado glomerular se ve sacando la tasa de filtrado glomerular. Y la microalbuminuria, ustedes la piden en un examen de orina o una proteinuria de 24 horas. Uno detecta esto y trabaja sobre esto para que no se establezca lo que es la lesión de los órganos dianos. Desgraciadamente, cuando hay una lesión de órganos diana como el corazón, por ejemplo, no se regenera como el de la piel. Se infartó y se murió de esa área isquémica y sobre esa área isquémica hay que trabajar después porque eso no se recupera. Un paciente con un accidente cerebrovascular o un infarto en la cabeza tampoco se regenera, entonces quedan de por vida, quedan con estas lesiones.
no se regenera. Entonces, bajo esa lesión, bajo esa hemiplegia, bajo esa hemiparesia que tiene este paciente, se llega a trabajar, no, no llega a recuperar. Factores de riesgo cardiovascular asociados. En el hombre 55 años y en la mujer 65 años. Eso ya es modificable porque ahora hemos tenido pacientes que ni bien llegan a los 40 años desencadenan este tipo de enfermedades. ¿Pero por qué lo hacen? Por los factores que son modificables. Beben, toman, comen, sedentarismo, el estrés en el cual uno vive hace que se desencadene mucho más todavía. Tiene que ver mucho la relación con el tabaquismo, el colesterol, las alteraciones glucémicas en ayunos de 102 a 125, que es la intolerancia oral a la glucosa, antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura, obesidad abdominal y diabetes mellitus tipo 2. La epidemiología. Se dice que de 5 adultos, uno de ellos tiene hipertensión arterial. La hipertensión arterial secundaria es de 6 a 8 en la población general. ¿Qué significa hipertensión arterial secundaria? No nacen, sino que la adquieren en el transcurso de la vida, por los factores de la comorbilidad. Algo importante, en Estados Unidos y los países desarrollados, la hipertensión arterial aumenta con la edad, creciendo exponencialmente después de los 30 años. Antes de los 50 años la prevalencia era mayor en hombres. Ahora, después de la menopausia, la prevalencia de hipertensión aumenta con rapidez en la mujer. La epidemiología, las razas, mire cómo dice, ¿no? En la raza negra la hipertensión maligna, ACV y coronopatía. La epidemiología, igualmente, tiene que ver mucho la herencia y los factores ambientales. La herencia, como ya lo veníamos diciendo, hasta un 70% de la heredación familiar de la presión arterial puede deberse a los genes compartidos y no a un entorno compartido. Factores ambientales, estrés, dieta, ansiedad, depresión, tensión contenida, agresividad y competitividad. Factores dietéticos, sobrepeso, la resistencia a la insulina. Y aquí en el sobrepeso y en la resistencia a insulina dice 25% en hipertensos menores de 60 años tiene intolerancia a la glucosa, hiperinsulinemia, hipertrigliceridemia, descenso del colesterol de elevada densidad, síndrome X, que ahora se denomina síndrome metabólico. En pacientes hipertensos con síndrome metabólico con o sin diabetes mellitus tipo 2 se observan este tipo de pacientes. Bien, ahora vamos a lo que es la regulación de la fisiológica de la presión arterial. Ya hemos hablado de la parte de epidemiología, hemos hablado de la parte de la edad, del sexo, hemos hablado sobre los valores de la clasificación de la hipertensión arterial. Aquí si tenemos alguna pregunta o alguna duda. Uno puede, el organismo está diseñado para regularizar la presión arterial. Ya venimos con ese chip de regular la presión arterial. Y la presión arterial se define por dos conceptos fisiológicos: gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco, como habíamos hablado de insuficiencia cardíaca, no es nada menos que el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Eso igual nos da un gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco nos da una resistencia vascular periférica. Entonces, el gasto cardíaco y resistencia vascular periférica es lo que nosotros denominamos hipertensión arterial. Así está regularizado. Pero este gasto cardíaco y esta resistencia vascular periférica está controlada por dos sistemas: los vasoreceptores arteriales, un metabolismo hidrosalino, y el sistema renina-angiotensina y a una autorregulación vascular. Estos cuatro llegan a determinar sobre el gasto cardíaco y la resistencia del vascular periférica. La regulación de la presión arterial.
Y aquí mismo dice presión arterial, gasto cardíaco, resistencia vascular periférica. Y esto es lo que vamos a repasar porque me imagino que ya lo llevaron en la parte de fisiología. Dice bien clarito acá, si la presión arterial se dispara, el receptor carotidio ya provoca una reacción vagal, produciendo bradicardia, frecuencia cardíaca baja, por lo que la presión arterial disminuye. Entonces, aquí estamos, aquí se llega a elevar y recibe un buen gasto cardíaco, un volumen sistólico. Aquí hay una elevación y directamente en los senos carotidios, ya, ahí uno empieza a hacer maniobras vagales y empieza a disminuir la frecuencia cardíaca. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene una taquicardia supraventricular, nosotros aplicamos un masaje carotidio a este nivel. Y a este nivel empezamos a masajear para que disminuya la frecuencia cardíaca y por ende la presión arterial sea controlada. Entonces también se llega a utilizar. No es el único lugar, también existe el plexo solar que es a nivel abdominal. ¿Qué pasa si la presión arterial baja? Si la presión arterial está alta, ya funcionan los receptores a nivel carotidio, pero si la presión arterial baja, dispara en el centro del bulbo, entonces va a la parte vasomotor que hace que suba la presión arterial y por ende la resistencia vascular periférica y la tensión arterial. De arriba hacia abajo llega. Entonces, esos son los sistemas de receptores que ustedes lo han visto en la parte de fisiología. Metabolismo hidrosalino, y aquí se explica muy bien por qué al paciente a veces se le restringe con limitancia lo que es la sal. La regulación. Un paciente en estado hiperosmolar, tenemos que saber que la osmolaridad normal es de 280, pero ¿cuántos pacientes está hiperosmolar? Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa? La boca se le encuentra seca, orina más, está deshidratado, por donde hay más sed, hay que traer más sed, y la secreción de la hormona antidiurética se empieza a segregar, empieza a aumentar, evitando así la diuresis y conservando lo que es la presión arterial. Entonces la osmolaridad aumentada. Pero cuando un paciente está hipoosmolar, disminuye lo que es la osmolaridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El paciente no tiene sed y la secreción de la hormona antidiurética también tiende a disminuir. Entonces, ese es el metabolismo hidrosalino. Por eso es que al paciente se restringe la sal para que no aumente la sed y no se libera la hormona antidiurética y el paciente por ende no haga un edema ni retención de agua y sal y no presente edema ni la subida de presión arterial. Interesante. Y aquí nos metemos a lo que es el sistema renina-angiotensina y aldosterona. El sistema renina-angiotensina y aldosterona regula lo que es la presión arterial. Una vez disminuye el volumen circulante, ¿qué es lo que pasa? La presión de la arterial gerente, ya disminuye la presión y se activa lo que es el aparato glomerular. Se libera la renina, la angiotensina se produce en el hígado, la angiotensinógeno 2, la renina convierte en angiotensina 1, eso actúa a nivel del pulmón, produciendo la raditina y la angiotensina 2 se activa produciendo vasoconstricción, aumenta la tensión arterial, aumenta el sed, liberación de la hormona antidiurética y la liberación de la hormona de la aldosterona, haciendo de que el sodio se reabsorba, se mete el potasio y suba la tensión arterial. Los IECA llegan a estar bloqueando lo que es la angiotensina 1 o la renina. Entonces es ahí, perdón, en los IECA, en la parte del pulmón, llegan a actualizar y llegan a bloquear lo que es la enzima convertidora de angiotensina. Y al bloquear esta enzima convertidora de angiotensina, pues prácticamente ya no produce lo que es la vasoconstricción, ya no produce lo que es la C, ya no produce lo que es el ADH y por ende se regulariza lo que es la presión arterial. Es ahí donde están los famosos IECA, que es la inhibidora de enzima convertidora en angiotensina. Uno. Pero en estos pacientes, al bloquear esto, liberan la bradincinina. Al liberar la bradincinina, el paciente experimenta lo que es la tos. ¿Y qué es lo que le dice? Toma el medicamento y al minuto doctor me produce tos. Entonces, al ver ese problema, la gran mayoría de los farmacólogos dijeron, no, bloqueamos la IECA, pero produce la bradicina, entonces bloquearemos la angiotensina 2. Y se pusieron a bloquear lo que es la angiotensina 2.
Muy bien, nos vamos a quedar acá. Ya estamos con media hora. Nos quedamos en la parte de autorregulación vascular, que es remodelado vascular y la anatomía patológica. Bueno, avanzaremos esto y luego nos vamos a la anatomía patológica. La autorregulación cardiovascular entonces se da con la difusión de las células endoteliales. Evidentemente ya se habla como el endotelio como un órgano más, así como lo que es el corazón, como es el pulmón, ya se habla como órgano más lo que es la parte endotelial. ¿Por qué? Porque en estos mismos se producen ciertas eh, sustancias, como es el óxido nítrico, la prostaglandina, los factores hiperpolarizantes, la endotelina, que son factores vasodilatadores que producen la vasodilatación. Y los productos que son vasoconstrictores, los endoteliales, que es la endotelina, la prostaglandina, el factor de crecimiento derivado del endotelio y la angiotensina 2, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que es la rigidez de las arterias de las paredes de los vasos o la compliancia que hay en los tejidos. Nos quedamos en la parte de anatomía patológica. Muy bien, creo que quedamos en la parte 19 de hipertensión arterial. Y luego nos vamos a lo que es la anatomía patológica y nos vamos con lo que son el cuadro clínico de los pacientes que vienen a tomar, su sintomatología y el diagnóstico. Muy bien.